Hoy vamos a meternos de lleno en un experimento mental bastante provocador de Citrin Eye Research. Es una especie de historia contada desde el futuro que plantea una pregunta inquietante. ¿Y si el mayor triunfo de la inteligencia artificial nos llevara, de forma totalmente inesperada, a nuestro peor desastre económico? A ver, la idea central va un poco a la contra, pero es muy potente. Se pregunta qué pasaría si, de repente, tuviéramos una productividad por las nubes y unos beneficios para las empresas de récord, pero que en lugar de traernos una nueva era de prosperidad, lo que provocaran fuera una recesión catastrófica. Para explorar esta idea, el análisis nos sitúa directamente en junio de 2028. Es como si estuviéramos leyendo una crónica escrita desde el futuro, mirando hacia atrás para entender cómo y por qué todo se vino abajo. Es la historia de un colapso que en este escenario ya ha sucedido. Y ojo que esto es clave. No estamos hablando de un guión de ciencia ficción en el que la IA se vuelve loca y nos ataca. Todo lo contrario. El punto de partida es el mejor de los escenarios posibles. Uno en el que la IA cumple punto por punto todas las promesas de eficiencia y productividad que nos hacen sus mayores defensores. Bueno, pues el relato arranca entre 2025 y 2026, una época que el propio informe describe como de un triunfo económico total. Es la primera fase, el momento dulce en el que todo parece ir, increíblemente bien. Durante estos años, las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en campos como la programación, pegan un salto de gigante. Y claro, las grandes corporaciones ven la oportunidad de oro y empiezan a sustituir a trabajadores humanos por máquinas a una escala masiva. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque el contraste es brutal. Por un lado, las empresas están en la gloria, con los beneficios disparados. Lógico, se quitan de en medio salarios, seguros, prestaciones. Pero, por otro lado, para la gente de a pie, la realidad es un mazazo, despidos masivos y los salarios reales hundiéndose en picado. Con este panorama, el mercado se vuelve completamente loco. La euforia es total y el S&P 500 alcanza un pico histórico de 8.000 puntos. ¿Los grandes ganadores de esta fiesta? Pues un grupo muy reducido. Los dueños de la potencia de computación, que viven una época dorada. Pero toda esa euforia escondía algo. Y así es como entramos en la segunda fase de esta historia, entre 2026 y 2027. Aquí es cuando los problemas que estaban latentes, que nadie veía, empiezan a dar la cara. Es como si un fantasma se hubiera colado en la economía. De repente, los economistas de este futuro empiezan a ver unas cifras de productividad que no se creen. Son espectaculares. Pero aquí nace un concepto clave para entenderlo todo: el PIB fantasma. Los números oficiales son geniales, sí, pero son un espejismo, porque las máquinas producen valor, ¿de acuerdo? Pero no lo consumen. Y es que, es de cajón. Una máquina, por muy eficiente y productiva que sea, no es un consumidor. No se compra un piso, no se va de cena a un restaurante, ni paga la factura de la luz o el gas. Simplemente no genera demanda en la economía del día a día. Y claro, esto es un problemón. No hay que olvidar que el motor que mueve la economía, nada menos que un 70%, es el gasto de los consumidores. Si de repente millones de personas se quedan sin trabajo y sin ingresos, pues ese motor empieza a fallar, a griparse. Se entra entonces en una espiral destructiva, un círculo vicioso de manual. Como cae la demanda, las empresas, para mantener sus beneficios, recortan todavía más los costes. ¿Cómo? Con más despidos. Y esos despidos, lógicamente, hunden todavía más la demanda. Es un bucle que se va alimentando a sí mismo, cada vez peor. Y cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, llega el año 2027 y todo se acelera de forma brutal por un fenómeno nuevo, lo que el informe llama la crisis de los intermediarios. De repente, los agentes de IA personales se vuelven omnipresentes y sus consecuencias son, dramáticas. A ver, imaginemos esto. Pequeños agentes de IA que trabajan para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, buscando el mejor precio para absolutamente todo. Pero lo hacen sin manías, sin lealtad a ninguna marca, sin pereza. El resultado es que modelos de negocio que llevaban años funcionando se vienen abajo. Plataformas de viajes, aseguradoras, inmobiliarias, sus comisiones y márgenes son exprimidos hasta que simplemente desaparecen. Y con todo este cóctel llegamos al desenlace de este escenario, al acto final, el gran colapso de 2028, el momento en el que toda la estructura económica, que ya estaba tocada, se rompe por completo. Lo primero que ocurre, un batacazo bursátil del 38%. Toda esa riqueza que se había creado como por arte de magia en los años de euforia, se esfuma. Y se lleva por delante fondos de pensiones, ahorros de toda una vida, de todo. Después, el paro.
Se dispara por encima del 10%, una cifra de desempleo masivo, con millones de personas en la calle, en un mercado de trabajo que sencillamente ya no las necesita. Y finalmente, como es lógico, la confianza de la gente en el sistema se desploma, a cero. El mercado hipotecario se colapsa, el sistema financiero se paraliza y con él la vida de muchísima gente. Vale, el panorama es desolador, pero la pregunta es obvia. Si casi todo el mundo sale perdiendo, ¿hay alguien que gane con todo esto? ¿Hay algún beneficiado en este futuro tan sombrío? Y la respuesta que da el informe, la verdad, es tan directa que pone los pelos de punta. La riqueza no se reparte, ni siquiera un poco. Se concentra de una forma salvaje en un grupo minúsculo de gente, los que son dueños de la infraestructura, de los chips, del poder de procesamiento que mueve toda la IA. Se lo quedan literalmente todo, dejando atrás un sistema económico roto. Desde luego, una idea que da mucho que pensar.